Bueno, 8:24 de la mañana. Nos vamos a ir a Estados Unidos, porque es la noticia que sacude al mundo por la particularidad de esta elección en Estados Unidos. Faltan 107 días, ciento y pico de días nada más, o sea, 3 meses y un poquito más, para que se vote quién va a ser el sucesor de Joe Biden en los Estados Unidos. 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. Los martes se vota en Estados Unidos. Uno todavía no termina de acostumbrarse a eso. Bueno, Juan Elman es periodista especializado en política internacional y está haciendo una cobertura especial, lo pueden leer en Cenital, de esta elección tan atrapante. Ahora mismo está en Atlanta, Georgia. ¿Cómo está, Juan? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bueno, finalmente ocurrió lo que le venían exigiendo a Biden, ¿no? Todos los demócratas, que era que por favor se bajara de la candidatura, que ya no parecía competitivo a sus 81 años. Sí, efectivamente, es un poco crónica de una caída anunciada, ¿no? Ya Biden no tenía más apoyo para seguir como candidato. Fue un poco sorpresivo quizás el día, se esperaba que sea más adelante en la semana, finalmente fue el fin de semana, y con esta noticia se reinicia la campaña, ¿no? Ya está todo un poco dado para que sea Kamala Harris la candidata. Vamos a ver cómo se rearma todo, pero por lo que vimos ayer después del anuncio de Biden y el hecho de que Biden mismo haya apoyado a Kamala, bueno, ya la sitúa en un lugar casi indiscutible para ser la próxima candidata. Vos lo decías, queda muy poco tiempo, es muy inédito esto, no es la primera vez que se baja un presidente de su reelección, pero sí es la primera vez que lo hace tan cerca de la fecha de las elecciones, así que ahora arranca casi, te diría, otra campaña. Y Kamala Harris, a ver, nunca en Estados Unidos se eligió una mujer, ¿no? Hillary Clinton quizás es la que estuvo más cerca en las elecciones que pierde justamente contra Donald Trump. Ha habido un presidente negro afroamericano como es Barack Obama, y en este caso es una candidata mujer y descendiente afroamericana también. Sí, en ese sentido es única, o sea, vuelve a ser una mujer candidata la que se pone al frente. Bueno, de todos modos hay que ver cómo se termina confirmando su candidatura. Nosotros la damos como candidata virtual, pero esto se tiene que acomodar. Pero si efectivamente se confirma, sería otra vez una mujer candidata, en este caso afroamericana, con otras particularidades. Kamala tiene padre de Jamaica, madre descendiente de India, digamos, tiene un perfil demográfico un poco más diverso que el que tenía Hillary Clinton, si bien no representa al ala más progresista del partido. Esto hay que entenderlo, es una candidata que cae bien naturalmente en las filas demócratas por básicamente no ser Biden, y porque, claro, bueno, es otra vez una mujer al frente de la campaña, pero te decía, no es una figura que sea del ala más progresista. Ella tiene un aura un poco más moderada, fue fiscal general de California, es conocida en ese momento por tener una política un poco más de mano dura, lo cual puede ser quizás un activo en esta campaña donde la cuestión migratoria tiene una centralidad muy importante. La cuestión migratoria, ¿sí, Juan? Sí, efectivamente. Porque tuvo un discurso bastante grave, ¿no? Serio a la imputación que hace o la asociación que hace Donald Trump entre migrantes y delincuentes, ¿no? Cuando dice que en realidad baja los índices de inseguridad Bukele en El Salvador, no porque haya encarcelado a los pandilleros, sino porque los manda a Estados Unidos. Sí, te diría el tema de los republicanos en esta elección. Ahí es interesante ver un poco cómo se la está vendiendo a Kamala Harris. La semana pasada hablamos desde Milwaukee, yo estaba en la convención republicana, y ahí me llamó la atención que ya se había incorporado a Kamala a la mayoría de discursos republicanos. Es decir, cuando se hablaba del gobierno de Biden, se hablaba del gobierno de Biden y Kamala Harris. Hay un punto para hacer, que es que Harris, teóricamente, al comienzo de la administración Biden, ella como vicepresidenta, a ella le encargan ser la responsable de la frontera, digamos, que es, como te decía, quizás una de las fuentes de mayores críticas hacia el gobierno demócrata. La llaman casi despectivamente la zarina de la frontera, un poco para burlarse y para, de alguna manera, actualizar la narrativa que tenían los republicanos para con Biden. Igual va a ser difícil, diría, porque los republicanos tenían una campaña pensada con Biden como candidato, con esta idea de la debilidad versus la fortaleza de Trump, y si bien Harris
digamos, le van a pegar igual que le pegaron a Biden con el tema de la frontera, por ejemplo, bueno, me parece que va a ser una candidata un poquito más difícil que encuadrar que lo que era Biden en las últimas semanas. Pero la idea, digamos, de Trump y la discusión en la campaña acerca de los inmigrantes es que han sido demasiado blandos, que es muy porosa la frontera y que proponen cosas mucho más duras respecto a la migración en Estados Unidos. Dos cosas. La línea de los republicanos es hay una invasión. Digamos, no es solamente una crisis migratoria que ya tuvimos en el pasado, digamos, esta idea de la campaña. Ahora se habla directamente de una invasión y te diría que buena parte del libreto republicano está atado a esa idea, porque, por ejemplo, se culpa a los migrantes de una ola de crimen, pero también de una epidemia de drogas vinculadas al fentanilo, por ejemplo. Es decir, es un eje bastante importante de los republicanos con un tono mucho más radical. Y lo segundo es efectivamente eso, sí, se está proponiendo una deportación masiva de migrantes. O sea, estamos viendo un candidato con una postura y un plan mucho más agresivo en ese sentido que lo que fue Trump en 2016. Claro. Y Kamala Harris, entonces ahora el siguiente paso dentro del Partido Demócrata es la convención demócrata, ¿no? En agosto, en la que tienen que los delegados elegir a quién va a ser la candidata en este caso, y en todo caso le tocaría a ella elegir quién es su compañero de fórmula. Sí, a ver, esa cita del 20 de agosto va a ser importante en Chicago. Se está hablando de una reunión previa virtual para ver si se la elige a Kamala antes de esa convención. Eso creo que está por verse, o sea, hay que prestar atención a los próximos días. Falta que hable Biden, falta que hable Kamala y falta que se termine de reagrupar el Partido Demócrata. Lo que hemos visto ayer, que creo que es un dato importante, es que más allá de la designación de Biden, más allá de que Biden haya nominado formalmente a Kamala, lo que fue importante es cómo las otras figuras que pueden hacerle un poquito de sombra en la suerte interna, hablamos de Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, Gavin Newsom, el gobernador de California, y otras figuras que están sonando ahora como candidatos a vicepresidente. Bueno, esas figuras se alinearon detrás de Kamala Harris. Por eso se dice que ella es la virtual candidata, pero bueno, hay que ver cómo se reagrupa el partido en los próximos días, hay que ver si Kamala es nominada de manera virtual antes de la convención o si no se llegará a esa convención, que sería una convención abierta en términos, si querés, estrictos, pero bueno, se sabe que seguramente sea claro, Kamala elegida por los delegados de manera no hay mucho tiempo para otra cosa, ¿no? Una Kamala que hay que ver si es más competitiva contra un Trump que aparece como ganador en las encuestas para volver a ocupar la presidencia de los Estados Unidos. Entiendo, Juan, que la apuesta de los demócratas, más allá de que no tienen mucho tiempo para evaluar opciones, es que la candidatura de Kamala despierte la asistencia de negros, jóvenes y mujeres a las urnas, que se supone que en Estados Unidos cuanto más aumenta la participación electoral, más chances para el Partido Demócrata, porque suelen ser los negros o los pobres los que votan menos en Estados Unidos. Bueno, a ver, algunas cosas. Primero, esa idea es una idea bastante estructural de la política estadounidense de las últimas décadas. Lo cierto es que en las últimas elecciones eso se está empezando a cuestionar. ¿No? Sí, esto es una elección bastante extraña, porque primero, no es seguro que mayor participación represente una victoria demócrata. No es seguro que la llave de los demócratas esté hoy en el voto afroamericano y el voto joven. O sea, lo que vemos es que Trump está disputando ese voto como así el voto latino. La llave van a seguir siendo los estados, no hay una única llave, pero sí va a ser muy importante otra vez el electorado blanco de sectores trabajadores de estados del Midwest, que esa es la gran pregunta respecto a Kamala, es decir, si ella puede empatar o mejorar la performance de Biden con esos grupos. Era una performance que era bastante buena, digamos, y por eso Biden no se quería ir, porque pensaba que Kamala no iba a mejorarla. Claro, porque él es el emergente de eso, ¿no? Es un demócrata pro sindicatos, de todo lo que tiene que ver, como se llama, el cinturón de hierro de la producción, ¿no?, industrial, automotriz y mecánica de Estados Unidos, que ahí Biden tenía una tradición de haber sido el defensor de los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso le pudo ganar ahí a Trump y ganar la elección anterior. Pero ahí Kamala no pareciera tener mucho que ofrecer. Exacto, bueno, eso está por verse. Cierro la idea. Yo creo que ahí la clave un poco de la candidatura de ella, a ver, lo voy a decir de otra manera, ella no es un as bajo la manga de los demócratas, no es una candidata mucho mejor que Biden, pero creo que sí ha logrado cambiar un poco la dinámica en términos del humor social. O sea, yo ayer, por ejemplo, estuve en Atlanta recorriendo algunas zonas
demócratas, estuve en algunos bares icónicos del Partido Demócrata, hablé con más o menos 10 votantes diferentes, y en los 10 hay una sensación de una vibra un poco más positiva, un poco más optimista respecto a la elección. Yo creo que esa es un poco la clave. No es que Kamala tenga la elección ganada, ni muchísimo menos, pero sí la idea es que la puede pelear. O sea, un poco lo que había pasado con Biden en las últimas semanas es que había cierta idea de resignación, de que ya estaba la cosa más o menos cocinada para que Trump gane y de manera bastante cómoda. Creo que ahora esto se reinicia porque Kamala puede pelear. Creo que la pregunta, si querés más en términos técnicos o politológicos, si querés, es si ella puede empatar o mejorar la performance de Biden con, sobre todo, trabajadores blancos de las zonas del Midwest. Ahí va a estar un poco la llave de esta campaña. Bien, súper interesante. Gracias, Juan. Juan Elman, periodista especializado en política internacional. Lo leen, está haciendo una muy interesante cobertura de la campaña a través de Cenital. Se pueden suscribir y recibir las crónicas de Juan. Gracias, Juan. A vos, María. Te mando un beso. 8:35 de la mañana y algo de esto anticipó la ficción. Fue interesante.